Como ejemplos, como para reforzar lo que estoy diciendo, el empuje de los miembros superiores, ahí en el 1, nos encontramos con... Ahí está, mira, círculos, pum, pum. Con el empuje de los miembros superiores, con cualquier tipo de press, con las lagartijas, con el banco plano, con los trineos o con la levantada turca. Todos movimientos en los que estás alejando la carga del centro de tu cuerpo. En el jalón de los miembros superiores nos encontramos con los remos, las dominadas, los jalones horizontales, la dorsalera, los curls, los transportes, todos ejercicios en los que vos querés llevar la carga hacia tu cuerpo o la carga se está queriendo alejar de tu cuerpo y vos tenés que resistir a esa fuerza que te está proponiendo la carga. En dominancia de rodilla, las sentadillas, acá ya tenemos una dominancia clara para las versiones de sentadilla que vamos a usar, que después vamos a ver que cambian, que puede tener más dominancia de cadera o más dominancia de rodilla, las estocadas, los pistols, los skaters, los saltos ya como figuras dinámicas de dominancia de rodilla y los ascensos o las trepadas con los miembros inferiores. En dominancia de cadera tenemos el peso muerto, el swing, el empuje de cadera, el peso muerto de una pierna. Después vamos a ver que algunos ejercicios son más híbridos porque comparten dominancias de rodilla también. Esto no es un dogma, no está escrito en piedra en ningún lado. Es una categorización, una manera de categorizar que no por ello es una ley. ¿Se entiende? No es una ley de las fuerzas o leyes estelares, espaciales, como uno pueda decirle. Bien, dentro del plano rotacional nos encontramos con movimientos deportivos, de lanzamiento, de golpes y de arrojes, muy comunes en los deportes. Y núcleo y transporte, las planchas como ejercicio de núcleo, las caminatas con una carga, los lastres, el pull-off resistiendo movimientos y la levantada turca, un gran ejercicio. Multiplanar de core, de resistir o de evitar un movimiento. Eso ya nos sirve para ubicar, cuando veamos los Big 3, decir, bueno, tiene esta dominancia. Las características de esta dominancia es el empuje, es alejarse del cuerpo. Se van a ver involucrados estos grupos musculares que son afines a este tipo de patrón de movimiento. Y esto te sirve para ubicar, para catalogar y para dividir y para separar ejercicios. Nada más que eso. Te vuelvo a repetir, no es un mega análisis científico, porque esto es una catalogación, nada más que ello. Bien, segundo tema. Evaluación, detección y corrección básica. Esto es, vuelvo a repetir, también es otro tipo de categorización, es muy básico.